Doctor Ilan Salacharaja, compañeros y compañeras, tengan todos ustedes muy buenas noches. A nuestro grupo nos ha tocado en realidad ya enfatizar, ¿no? Algo que ya había dado a conocer en la anterior clase el docente. En sí son 6 puntos importantes que vamos a desarrollar el día de hoy. 3 de los puntos van a ser desarrollados por mi persona y los últimos 3 por la compañera Isabel. Primero, los principios, derechos y garantías. Número 2, garantías constitucionales. Número 3, acciones de garantía. Número 4, garantías de administración de justicia. 5, principios de derecho de función jurisdiccional. 6, principios procesales en el proceso civil peruano. Ujú, Ahora, cuando hablamos de principios, derechos y garantías y a manera de preámbulo, es necesario hablar de la Constitución. Hans Kelsen, dentro de su teoría del positivismo y también cuando hablábamos de la pirámide de Kelsen, estructuraba la Constitución como una norma fundamental de la sociedad, aquella que estaba por arriba de demás reglamentos y normas que tenía un país. Ahora, también cuando hablamos de Constitución hacemos referencia no solo a un concepto, ¿no? Que normalmente sí lo hemos tocado cotidianamente, sino también hablamos de modelos constitucionales. O sea, qué es lo que pasa en otros países y cómo se aplican, ¿no? Estos principios y estas garantías. Entonces, cuando aplicamos estos principios dentro de los países, o cómo se aplica, es el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que Inglaterra no tiene ninguna constitución, sin embargo, gozan de normas y principios. Ya ellos creen de que la persona humana es el principal eje para sostener una sociedad. Entonces, si es que no tiene constitución, ¿cómo hacen para sostener su sociedad? Y pues la respuesta es sencilla, porque su sistema no está basado netamente en un sistema constitutivo de normas, sino está basado en un sistema económico. De igual manera, Francia ya tiene más de 14, si no me equivoco, tiene más de 14 constituciones. Cada cierto tiempo cambian, no sé, es más de Perú tiene 2, ¿no? Francia tiene 14. Y tal vez hacemos la comparación y decimos, no, ¿por qué a Perú tiene 12 y le va mal y a Francia, que es una de las grandes potencias, teniendo 14 le va bien? Es porque también Francia ha relegado su poder al legislativo. O sea, no es el ejecutivo la principal cabeza de la sociedad o del Estado, sino es el legislativo el que se encarga de poder atender todas las necesidades que tiene el ejecutivo. Por decir, si un presidente sale, no va a afectar a todo su Estado porque el legislativo se encarga automáticamente de poner a uno y este de acá es como quien dice un representante más del país, más no es una persona que se encarga de poder ejecutar como, como lo hace, por ejemplo, el Perú. En países como Venezuela, Cuba, tal vez podremos también hacer referencia a Chile, son países que notoriamente todavía su constitución no está estabilizada. Es el caso de Chile, por ejemplo, que tiene una constitución que tiene más de 800 artículos. Ya lo hemos definido ya en el derecho anglosajón, una constitución tiene que ser de carácter reglamentario y lírico. En otras palabras, tiene que ser una base para que a partir de esto diferentes normas tengan esa condición de poderlas interpretar. Ya, y no es por ejemplo, no es el caso de Venezuela, no es el caso de Cuba y menos de Chile. En el caso de Perú tenemos una constitución híbrida. ¿Y por qué se dice híbrida? Porque obedece a un sistema reglamentario. Tiene disposiciones, tiene artículos, pero a la vez también tiene un sistema de composición rígida y flexible. Rígida, ¿por qué? Porque las normas ya están estipuladas. Y flexible porque dentro de los principios se dice de que no solo están regidas a un tema constitucional, sino se amplían a mucho más. Ya, dentro de este prólogo, ahora sí, pasamos a exponer el tema. El derecho en sí es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas. Cotidianamente también decimos que es aquella norma encargada de poder regular una sociedad. Ya, tenemos la norma, pero ¿cómo vamos a hacer para que un Estado, para que una sociedad pueda hacer o obedecer o hacer caso, ¿no? Entonces,
En ahí es donde entran las garantías y los principios, ¿ya? Entonces, la Constitución desde su artículo 1 siempre resalta que la defensa de la persona humana. Creo que también lo hemos avanzado con el doctor Jauregui. Bueno, nos ha dado una lectura donde hablaba del principio del prómine, ¿no? Donde el centro de todo derecho siempre es la persona humana. Es igual, o sea, la Constitución también, nuestra Constitución cree eso, está en su artículo 1, que dice, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, toda persona tiene derechos. ¿Dónde están contemplados los derechos? En la Constitución. Y si hablamos específicamente dónde están, en qué artículo podemos visibilizar los derechos que tiene toda persona, entonces estamos hablando del artículo 2 de la Constitución. Un ejemplo claro es el inciso 1 que nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad, a su integridad moral, psíquica, física y al libre desarrollo y bienestar. ¿Ya? Todos estos derechos, para no ahondar y no interpretar uno por uno, eh, se puede decir, ¿no? Que cada derecho protege a la persona. Los derechos acaban donde comienzan los derechos de la otra persona. De igual manera, cuando hablamos de principios, hablamos de un conjunto de normas destinadas a regular un mecanismo esencial en una sociedad. Entonces, ¿dónde están regulados estos? También en la Constitución. Queremos hablar específicamente de ellos, entonces nos vamos al artículo 139 y nos dice, no, son principios y derechos de la función jurisdiccional. Uno, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción de la militar y arbitral. Nos dice que cada órgano o cada poder público del Estado tiene una facultad limitativa. O sea, el Tribunal Constitucional no se puede sobrepasar de lo que ya se le ha asignado. O el juez de investigación, no en un caso penal, el juez de investigación preparatoria, por ejemplo, no puede decidir, porque el juez de investigación preparatoria es aquella que se encarga de poder recabar o de alguna manera conjuntar, ¿no? Todos los medios de prueba que se han obtenido y a partir de ello pasar a una siguiente etapa. Pasando al siguiente, dice la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Igual, ninguna autoridad puede abocarse a las causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto las resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. Dice que un órgano no puede interferir dentro del otro. Es como que tú estés llevando un proceso y con un juez civil y de la nada aparezca otro órgano y diga, no, el proceso por tales motivos se debe cerrar. Pues no tiene esa condición, no tiene esa facultad. Entonces no puede interferir. Cada uno, como hemos dicho, ya tiene una determinada facultad y esa se debe cumplir. Ahora, otra conocida es el numeral 3 que nos habla de la observancia, el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Creo que es uno de los principios que más se utiliza, sobre todo en los fundamentos de disposiciones fiscales, absoluciones por parte de los abogados, cuando hablamos del correcto debido a la observancia del debido proceso, ¿no? Que todo proceso debe seguir de la manera correcta, respetándose sus etapas, respetándose sus plazos, y de la misma manera el título preliminar del Código Procesal Penal también refiere, ¿no? Toda persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Y también refiere que toda persona tiene el derecho de seguir un debido proceso, que está enmarcado, obviamente, con el numeral 3 del artículo 139. Entre otros, ¿no? Son varios en realidad son 22 los numerales que fundamenta el artículo 139 y estos principios hacen de que toda persona pueda establecer un mecanismo dentro de una sociedad. Ahora, también hablamos de las garantías constitucionales, que son 6, ¿no? Los que ya había relatado el doctor. Hablamos de la acción de amparo, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, acción de cumplimiento.
Acción de amparo es la que procede ante la vulneración o amenaza de los demás derechos reconocidos por la Constitución. Y en este caso estamos hablando de los derechos fundamentales, ya establecidos en el artículo 2. Por decir, no, toda persona tiene derecho a la vida. Y no sé, por decir en una prisión o como hacían antiguamente, no sé, le disparan. El, el funcionario o trabajador de la INPE dispara a uno de los reos. Entonces yo como abogado puedo interponer una acción de amparo. Se está vulnerando un derecho esencial que está contemplado en la Constitución, que es el derecho a la vida. Igual manera, ¿no? La acción de habeas corpus procede ante la vulneración o amenaza de la libertad individual de los derechos constitucionales. Acá hablamos de la libertad individual. Por decir, me arrestan sin ningún argumento en la calle y entro, ¿no? Por reglamento sabemos que toda persona debe estar 24 horas, pero si es que no hay ningún fundamento por parte de la policía, o sea, estoy por las puras, se podría decir, ¿no? Dentro de una comisaría, yo puedo pedir una acción de habeas corpus para la inmediata liberación de la persona como abogado. La acción de habeas data procede ante la vulneración o amenaza de los derechos a que refiere el artículo 2, inciso 5, inciso 6 de la Constitución. En otras palabras, a la información pública que tiene toda persona, ¿no? El acceso a la información pública. Por decir, si yo solicito una información a una empresa determinada y esta no me entrega, entonces yo puedo iniciar un proceso de habeas data, ¿no? En razón a que todo documento que sean tanto de entidades públicas como privadas son de acceso público. Las únicas que no son de acceso público son las, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, pero que sin embargo pueden ser levantados por un juez o por un fiscal, ¿no? Dependiendo. La acción de inconstitucionalidad procede en contra de las normas que tienen un rango de ley que contravengan a la Constitución en forma o en fondo. Entonces, ¿qué pasa si hay una norma que contraviene, en otras palabras, que atenta contra los derechos que tiene toda persona? Entonces, yo puedo recurrir o puedo presentar una acción de inconstitucionalidad. La acción popular procede por la infracción de la Constitución y la ley contra los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general. Por ejemplo, el ejemplo más claro de esto creo que ha sucedido en Puno cuando hablábamos de la autonomía de los gobiernos regionales, ¿no? ¿Cuál es la facultad que tienen ellos para poder determinar, en caso concreto, por ejemplo, cuando el gobierno regional había emitido una resolución en la que decía que la chacana era símbolo nacional del Perú, ¿ya? Y en ello donde se inicia un proceso y se dice, ¿no? ¿Quién tiene esa facultad de poder establecer ello? El único que tiene esa facultad es el poder legislativo. Tal vez por un tema de coyuntura social que tenemos en la región de Puno, podemos decir, ¿no? Que sí, efectivamente, la chacana, tanto como la bandera andina, es símbolo nacional, pero el gobierno regional no está facultado para ello. Entonces, por ello es que el gobierno regional ha interpuesto una acción popular en razón a que cree que los gobiernos, ¿no? A que los pueblos originarios de la región de Puno tienen, ¿no? Esa identidad. O sea, en razón a ello se pide o se solicita que dicha resolución tenga vigencia. Ahora, acción de cumplimiento. Procede contra cualquier autoridad o función renuente a acatar la norma legal o acto administrativo en el supuesto caso de que una autoridad no pueda o no te quiera resolver algo que está previsto por ley. Tú, por ejemplo, inicias un proceso administrativo en un determinado órgano y por largas o no te resuelven, ¿no? Que te dicen que vuelvas después o que no se puede, que no es su facultad, cuando sí, verdaderamente es su facultad. Entonces tú puedes interponer una acción de cumplimiento. Ya, en sí es eso. Entonces hablamos de los derechos, hablamos de los principios y hablamos de las garantías constitucionales. Ahora Isabel va a pasar a hablar de la garantía de la administración de la justicia. Gracias, compañera. Muy bien, Jorge, muy bien. Listo. Nada, se parece tanto a la injusticia como a la justicia tardía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Isabel y dando secuencia a lo que mi compañero les venía hablando, yo les hablaré ahora de las garantías de la Administración de Justicia. Las garantías de Administración de Justicia sirven como elementos reguladores de los procesos. ¿Por qué? Porque hay casos en los que se cumple arbitrariedades, no se dan
y no se cumplen los procesos que deberían seguirse. Hay veces donde te arrestan sin seguir un proceso, sin tener un documento que lo legalice. En esta parte reconocen los derechos de los gobernadores y los tribunales impartan justicia de manera pronta, concreta, imparcial y gratuita. Es un enunciado constitucional, pero lamentablemente en nuestro país la justicia es lenta. La justicia no es rápida, no es que hoy día yo presento mi denuncia y mañana ya va a salir mi sentencia. Es lamentable. Un aforismo por aquí dice que la justicia lenta no es justicia, como ya lo había dicho. Y sí, esto amplifica el dolor de muchas familias y de muchas personas. A nadie le gusta ver un proceso lento y que no se haga justicia por algo lamentable. Es el caso de la enfermera que hace un instante el doctor mencionó. Siguiente, por favor. Como aquí en esta parte, como yo ya les había mencionado, los principios de la administración de justicia, vamos a encontrar 22 principales, los cuales yo los he resumido en 6 para hacerlo más rápido. La primera, que lo simplifiqué, son los órganos de función jurisdiccional que gozan de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conlleva una responsabilidad, ya sea administrativa, civil o penal, de acuerdo a ley. Después tenemos la función jurisdiccional, que también goza de autonomía en la administración, en la parte económica y financiera también. Después, en un punto 3 le he puesto que es una virtud de unidad jurisdiccional. Ninguna autoridad de las demás funciones del Estado puede desempeñar funciones de administración sobre esta justicia ordinaria. Después, otra que he encontrado es que el principio no debe ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. De todas estas 22, la que más me ha llamado la atención es la número 3, que viene con el punto anterior, que dice que debemos tener un debido proceso y una tutela jurisdiccional. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Los principios procesales en el proceso civil peruano son directivas, en sí son ideas, básicamente sobre las que se estructura todo el ordenamiento jurídico procesal. Estas directivas, como ya los había mencionado, deben estar presentes en los 3 puntos de abajo. Deben resolver situaciones de estructura, disposiciones propiamente adjetivo y particulares específicas. La doctrina procesal moderna distingue dentro de los principios procesales a 2. El primero es el principio del proceso y el segundo es los principios del procedimiento. El primero nos indica que son aquellos que resultan indispensables para la existencia de un proceso. En el caso del segundo, nos ayuda a caracterizar e identificar la presencia de un determinado sistema procesal. Aquí podemos definir que los principios procesales se entienden como aquellas directivas o orientaciones generales en las que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal. Y también permiten describir, sustentar la esencia del proceso. Y además ponen en manifiesto un sistema procesal adoptado. Todas
esto con lo que mi compañero les hemos venido hablando son partes del proceso y nos ayudan a que tengamos un debido proceso, justo, legal y rápido debería ser, pero no se nos da en el pero. Muchas gracias. Muy bien con el grupo. Veo que lo han organizado, lo han sistematizado con los aportes que han podido tomar en consideración en lo que yo he disertado. Muy bien. A ver, la participación del grupo 1, si van a corroborar con algunos aportes más. ¿Correcto? Muy bien. Bien. Con la venia suya, doctor Elar, compañeros del grupo, vamos a dar inicio con la exposición. Para esto voy a invitar a la compañera Rebeca para que pueda dar inicio con la ponencia respectiva. Adelante, compañera Rebeca. Bien, doctor, buenas noches. Compañeros, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Continuando con la exposición, voy a empezar, ¿no? Como el tema que nos ha tocado también a nosotros, que vienen a ser los principios procesales. Para empezar, vamos a conceptualizar lo que viene a ser los principios procesales. Los principios procesales vienen a ser esas directivas u orientaciones generales en las que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal. ¿Y con qué finalidad? De describir y sustentar la esencia en sí del proceso. También pueden ser aquellas instituciones que poseen cierta proyección normativa de las cuales se pueden obtener reglas jurídicas. ¿Y qué función cumple? Precisamente sirven para resolver las lagunas, los vacíos de algunas normas, ¿no? Y esta función bien van a ser de integración de la ley, ¿no? A su vez también va a servir de guía de una interpretación. Esta interpretación siempre va a tener que favorecer, ¿no? A la persona, ¿no? Al ser humano y sobre todo las libertades de la persona, ¿no? Entonces, la persona, el intérprete de las normas va a tener que siempre trabajar o sea, en función a la persona humana, siempre favoreciendo, eso debe quedar claro, ¿no? Ahora, dentro de los principios del proceso tenemos varios, ¿no? Y de las cuales de repente las más principales se ha seleccionado cuáles vienen a ser el principio de exclusividad, que vamos a ver, ¿no? Y obligatoriedad de la función jurisdiccional. Esto que se refiere establecido ya en el artículo 139, en inciso 1, quiere decir que es la exclusividad de la administración de justicia. Eso le corresponde o es el deber y el poder de solucionar el litigio, ¿no? A la administración de justicia, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto se le concede solo a la administración, esa exclusividad tiene, ¿no? La administración de justicia, ¿no? Que viene a ser también el mismo Estado, ¿no? No, más no particulares. Entonces, es la exclusividad, como es de este principio de exclusividad y obligatoriedad de funciones jurisdiccionales se refiere a ese aspecto, ¿no? Prosiguiendo también con el principio de independencia de los órganos jurisdiccionales. Esto basado ya en la división de los tres poderes. Entonces, sin embargo, el contrapeso va a ser el principio de la responsabilidad ya de los jueces. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? La separación de poderes, esa independencia que se debe tener, ¿no? Y también debe ser administrado o utilizado de las normas o en función a que le compete, ¿no? A cada poder, a cada división y siempre también actuando los jueces respetando, ¿no? Este aspecto. Ahora pasando al principio de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, esto viene a ser la actuación, ¿no? Que cada uno va a tener en función a lo que está definido, ¿no? Es decir, que debe encontrarse anteriormente regulado lo que puede o debe y lo que no puede o debe hacer. Entonces, esto ya está regulado en las normas, entonces se debe actuar con imparcialidad, no deben actuar con imparcialidad los órganos jurisdiccionales. Pasando también al principio de contradicción o audiencia bilateral, ¿no? Esto se refiere prácticamente a la acción, ¿no? O a la contradicción que va a presuponer el ejercicio del derecho de acción,
Entonces, aquí vemos que las personas, todos tenemos el derecho de accionar, también hay el derecho de contradecir, ¿no? Entonces, esto se presenta también en los procesos judiciales, donde se tiene, ¿no? Ese derecho de contradecir mediante pruebas también por ambos, ¿no? Y la prueba en los casos también de prueba anticipada sin citación. Este principio entonces también es importante y eso siempre se desarrolla dentro de los procesos judiciales, ¿no? Y es muy importante, básicamente es lo que se actúa, ¿no? Lo que se ve, ¿no? En todos los procesos judiciales. Ahora, otro principio muy importante es de la publicidad, donde aquí este principio básicamente se refiere a que estos procesos, ¿no? Todo lo que se refiere desde el inicio, ¿no? de la demanda, de la acción hasta la sentencia, debe ser pues presenciados, conocidos por todos los interesados, ¿no? Incluso hay procesos que prácticamente nos involucra o es que necesitamos saber todos, entonces esta publicidad se debe dar, ¿no? Donde deben participar, ¿no? En el proceso todas las partes, ¿no? Tanto los funcionarios, los auxiliares y el público en sí, ¿no? Por eso se refiere este principio de publicidad, donde todo debe ser conocido, o podríamos decir, nosotros debemos enterarnos, ¿no? De si es que es de nuestro interés más que todo, ¿no? Entonces, pasando ya al principio de obligatoriedad de los procedimientos establecidos por la ley. Este se refiere, o este mandato dice, excluye la posibilidad de que los sujetos procesales convengan libremente los requisitos de forma, tiempo y lugar a que han de hallarse sujetos de los actos procesales. En ese sentido, se debe respetar, ¿no? De cómo es, de qué forma y es que están establecidos en el artículo 130, 242 o en adelante que hemos revisado también del Código Procesal Civil. Ahí están establecidas, ¿no? En qué tiempo, cuándo, los tiempos también son limitantes, cuánto tiempo hay para contradecir o para nosotros de alguna manera subsanar, ¿no? El lugar, el juez competente, todos estos se refiere a esos aspectos, ¿no? De cumplir con esa obligatoriedad de los procedimientos. Referente al principio de la motivación de las resoluciones judiciales, también establecido en el artículo 139, aquí hace referencia a que los jueces tienen ese deber de motivar las resoluciones no precipitadas o las inmotivadas y fundamentadas también, ¿no? Fundamentarlas, ¿no? Y este principio también tiene que evaluar, ¿no? Los hechos y la valoración de los medios de prueba. La fundamentación va a consistir en la aplicación de la norma en el caso concreto. Entonces, las sentencias, las resoluciones que se van, deben estar debidamente motivadas por los jueces, ¿no? Sin embargo, si no van a estar, van a ser tanto propensas a la impugnación, ¿no? En ese caso, aquí el actuar del juez va a ser utilizando todo lo que podríamos decir, todos sus juicios, ¿no? De acuerdo a la experiencia que va a tener también, ¿no? Los jueces encargados, ¿no? De emitir las resoluciones. Y pasando a lo que viene a ser la cosa juzgada, también regulada en el artículo 139, esto se va a sustentar en el valor a la seguridad, dice, en la cual una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando no proceden contra ellos otros medios impugnatorios que los ya resueltos. Entonces aquí esta sentencia debe ser firme, ¿no? Ahí se puede decir que es una cosa juzgada, ¿no? Y esto va a quedar, ¿no? Como ya no va a tener esa posibilidad de impugnarse, ¿no? Y también cuando las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos. Entonces cuando aceptan, ¿no? Las partes. O si no, cuando se deja transcurrir ese tiempo y ya pues el tiempo caduca en ese sentido y ya no hay derecho a impugnar, ¿no? Entonces, la cosa juzgada es algo pues, que ya está firme, una sentencia firme, podríamos decir. Y este principio es también, ¿no? Es importantísimo cuando ya está resuelto, ¿no? Cuando ya efectivamente la sentencia está firme, entonces
ya pues se entiende de esa forma, ¿no? Que ya no puede cambiarse, ¿no? Referente a la iniciativa de parte, es esto cuando se refiere a esa facultad que tenemos las personas de promover el inicio de un proceso siempre en cuando hemos visto perjudicados nuestros derechos, ¿no? Y con el uso de su derecho de acción se refiere esto al demandante y el derecho de contradicción al demandado. Entonces, ese derecho de ofrecer también las pruebas por ambas partes y todos también en su debido tiempo, ¿no? Respetando el proceso. Y tenemos a su vez también aquí el principio de integración de la norma procesal. Esto va a consistir en la posibilidad que tiene o tener el juez para cubrir esos vacíos o esos defectos de la ley procesal. Esto mediante el uso y aplicación de los principios generales del derecho. Entonces, varios principios también, ¿no? Que se han mencionado y los que no se han mencionado, ¿no? Y la norma constitucional y también se refiere aquí específica que el control difuso de la Constitución y otras instituciones jurídicos procesales. Esto se refiere también a los intérpretes, ¿no? Que van a desarrollar de alguna forma para de alguna manera interpretar y corregir esos vacíos o defectos que hay en la ley, porque si bien sabemos que siempre se va a estar en constante cambio, porque la humanidad, los seres humanos, nosotros estamos en constante cambio y va a tener que existir también siempre eso de ir cambiando o ir regulando de acuerdo a la forma en que vive el ser humano y actualizando, ¿no? Algunas normas y corrigiendo, como podríamos decir, ¿no? Y esa forma también haciendo de que cada cosa nueva que se viene en adelante se va a ir, ¿no? De alguna manera regulando. En ese sentido, hasta aquí mi participación. Va a continuar mi compañero Rubén. Muy bien, señorita Rebeca, muy bien con su exposición. Ok, no sé si se me oye, por favor, doctor. Sí, sí se escucha. Sí, sí, Rubén, se escucha. Bien. Correcto. Bueno, todos estos aspectos han sido ya explicados sucintamente por la compañera Rebeca. Ahora, yo voy a ser más preciso, doctor compañeros, en vista de que el tiempo nos apremia. Quiero referirme un poco al principio de conducta procesal de las partes. Y aquí todos sabemos que tiene que ver con la actuación de la buena fe procesal de las partes litigantes. Aquí los abogados defensores jugamos un papel importante, ¿no? Para que este principio de conducta procesal se dé de una manera neutral, equilibrada. El principio de inmediación tiene que ver básicamente con la intercomunicación del juez con las partes en el momento del ofrecimiento de las pruebas y la actuación de las mismas. ¿Y qué saber sobre el principio de concentración? Aquí nosotros nos damos cuenta de que el proceso se tiene que realizar con el menor número de diligencias procesales o concentrarlo todo en un solo acto. De esta forma nosotros vamos a evitar cuestiones accidentales de cualquier índole. ¿Qué decir sobre el principio de economía procesal? ¿No? Aquí, compañeros, lo que tenemos que nosotros hacer incidencia es el tema del ahorro de tiempo, los gastos y esfuerzo para las partes procesales en beneficio del mismo proceso, para que se pueda llevar de una manera rápida. Bueno, aunque esto suena, como ya lo había dicho el doctor Ela, en un contexto ideal solamente, ¿no? Bueno, lo otro, el principio de celeridad. Celeridad viene de célere. Entonces, esto implica de que el proceso debe desarrollarse dentro del menor tiempo posible, respetando las normas del debido proceso. Sí, pues, en nuestro contexto, comparado a otras actuaciones en los diferentes países, se demora, ¿verdad? Entonces, ojalá que con las actualizaciones de la normativa jurídica lleguemos a eso. El principio de socialización del proceso. Eso nos quiere decir de que no debe existir preferencias en el proceso, menos discriminaciones,
por diferente índole, sea política, económica, racial, sexual, etc. El principio del iura novit curia. Aquí el juez es el ente que debe conocer el derecho, sí o sí, para que pueda al final emitir una sentencia concreta, correcta. El principio de gratuidad de acceso a la justicia tiene que ver con que no debe emitir mucho costo para las partes. Sabemos que un proceso penal tiene un proceder gratuito. El principio de vinculación, ¿no? Nosotros sabemos que todas las normas procesales son de orden público. Ahora, su cumplimiento o su acatamiento son de carácter obligatorio e imperativo. ¿Se cumplen o se cumplen? El principio de elasticidad. El juez es aquella persona que tiene la facultad de adecuar los fines del proceso, llámese las formalidades previstas en la norma adjetiva, para que se evite de este modo la vulneración del debido proceso. El principio de la instancia plural. Aquí nosotros entendemos que lo resuelto en una instancia inferior, claro, puede ser revisado por el superior jerárquico. ¿Ante qué? Ante la posibilidad de algún error en la decisión del inferior jerárquico. El principio de contradicción o la bilateralidad consiste en que todos los actos procesales deben realizarse con conocimiento de las partes. Bueno, hasta aquí también mi exposición. Los principios procesales son temas que, de modo secundario, refuerzan lo anteriormente explicado por Rebeca y mi persona. Doctora, hasta ahí nuestra intervención. Creo que ahora tendremos la oportunidad también de aportar los demás compañeros del grupo.